Bueno, vamos a comenzar con esta entrevista virtual a nuestro amigo José Luis, así que me presento formalmente. Hola José Luis, querido amigo, bienvenido nuevamente a la institución. Digo nuevamente porque ya hace unos años que venimos trabajando juntos. Estos son los chicos de cuarto grado, turno tarde y turno mañana, ¿sí? Que están acá con nosotros y quieren preguntarte. Ellos trabajaron en clase. En realidad este es un proyectito que armamos que se llama Malvinizar. Es un proyecto de cuarto grado que nada más lindo que tener el testimonio en primera persona, como yo les decía a los chicos, o les decíamos acá con el profe ese. Y en familia pensaron una pregunta para hacerte, y digo en familia porque la familia a través del Facebook Live de la escuela está también mirando esta entrevista. Así que saludamos también a todas las familias que se están uniendo ahora. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué lindo, gracias, les doy gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Isabela y mi pregunta es, ¿cuántos años tuviste cuando te llamaron a la guerra? Hola Isabela, tengo una nieta que tiene tu nombre, Isabela. ¿Cuántos años tenía? Yo me incorporé a las Fuerzas Armadas, por así decirlo, en ese tiempo se llamaba la Constitución, cuando tenía 18, casi 19 años, cumplí 19 años estando en conscripción y de ahí cumplí 20 años estando en Malvinas. Mi cumpleaños es el 9 de mayo, así que falta poquito, puedo mandar los regalitos. El 9 de mayo de ese año, en 1982, yo estaba en Malvinas y cumplí 20 años. Bien, ¿otra preguntita? Hola, mi nombre es Gonzalo. ¿Qué sentimiento tuviste cuando llegaste a la guerra? ¿Qué sentimiento? Mirá, Gonzalo, nosotros no sabíamos que íbamos a una guerra. Nadie nos había dicho que íbamos a una guerra. Sabíamos que se habían tomado las Islas Malvinas nuevamente, que volvían a ser Argentina, que mediante la acción militar, mediante la acción de soldados, se volvió a tomar por la fuerza, por así decirlo, y que pasaron a ser argentinas. Y yo estaba de alguna manera cerquita de ese lugar, porque mi lugar de mi base, mientras hacía la conscripción, era en Tierra del Fuego. Así que fue hermoso conocer las Islas Malvinas. Desde el momento en el que llegamos, como te digo, era incierto saber si íbamos a estar en guerra o no. Creíamos, suponíamos, esperábamos que no, que todo se iba a solucionar de manera pacífica, que nosotros íbamos a estar ahí unos días, un tiempito, y que íbamos a volver normalmente a Tierra del Fuego. Hola Luis, soy León y te quería preguntar si tenías un amigo que se hundió en el barco Belgrano. Hola León, no teníamos porque estábamos en fuerzas distintas. A ver, te cuento rápidamente. Las Fuerzas Armadas Argentinas se dividen en tres: Ejército, Fuerza Aérea y Armada. La Armada Argentina, a su vez, también está dividida. La parte de marinería, que es donde están los barcos, los marineros, es una, y yo estaba en la Infantería de Marina, que también pertenece a la Marina, pero que no tiene ningún tipo de relación con quienes están en esa parte de la Armada, que es la parte de los barcos. En ese tiempo también teníamos submarinos, portaaviones, pero no conocía a nadie que haya estado embarcado en ningún tipo de buque de la Armada. Hola, me llamo Federico. ¿Cuántos militares fueron a la isla Malvinas? Hola Fede, se calcula que habrán habido entre soldados de todas las armas
unos 10.000 soldados más o menos, ahí en las islas. Nosotros, en mi batallón, yo estuve en el batallón 5 de Infantería de Marina, que en nuestra base éramos más de 1.000 soldados conscriptos. A Malvinas fuimos, creo que entre 700 y 800 soldados. Formamos parte, como le digo, de esa modalidad que se calcula que es entre 9 y 10.000. Mi pregunta es si viste muchos compañeros heridos. Mira, nosotros, dentro de lo que éramos esos 700, 800 soldados, todos estábamos unidos por diferentes armas. Yo combatí en Malvinas con lo que se llama mortero de 81 milímetros. Es un arma que parecía un cañón un poquito más chico. Después díganle al profe que emplee y que le muestre que es un mortero de 81 milímetros. ¿Hablaste, Ricardo? Ahí estoy mostrando la foto. Muy bien, muy bien. Éramos 6 piezas de mortero y había más tipos entre 6 o 7 soldados por cada pieza. Nos tocó el momento del combate desde la tarde de noche del día 13 de octubre a la mañana del día 14, que los combates se levantaron en las últimas antes de la rendición. Y en el momento en que tuvimos que dejar los festejos, porque ya no teníamos más municiones para tirar toda la noche, tiramos sin munición. Nos desplegamos, falleció el único de la misma que tuvimos en mi sección, un muchacho que se llamaba Carlos Ramírez, de los 45 que éramos la tercera europea, fue el único muerto. Y en el momento del repliegue, él iba adelante de mí, unos 5 o 6 metros. Yo vi cuando él cayó, fue el único que una bota en esa cae, no sé si por la misma de la bomba, o porque esa bomba pegaba en piedra, en roca, y esa roca se transformaba en muchas cosas. El primer de cada una de ellas le pegó en la espalda y me tocó ver cuando cayó y verlo en esa situación. Lamentablemente, debido a esa herida grande que tenía, él falleció. ¿Cómo dormían allá en Malvinas? ¿Cómo dormíamos? Bueno, como te dije, les contaba un poco. Nosotros llegamos a las Islas Malvinas el día 9 de abril. Recuerden que el 2 de abril se conmemora la fecha en la que nuestras tropas desembarcaron en Malvinas. Nosotros llegamos a Malvinas una semana después, el día 9 de abril. De ahí en adelante empezamos a prepararnos por si llegaba un momento que tuviéramos un combate. Teníamos 3 tipos de lugares distintos: un hueco, un pozo redondo, grande, donde estaba adentro de ese lugar, estaba el norte, y el otro, un segundo piso. Era el lugar propiamente mundiales, adentro, dormíamos cuando se pudo, seguramente muchos la turba. La turba es el tipo de suelo de una mina y es un suelo con muchísima humedad, al punto de decir que hay agua. Nosotros ese grupo donde tuvimos entrar semi-agachados, o sea, no podíamos estar caminando, pero el lugar simplemente era estar durmiendo la noche. Y teníamos lo que se llama una bolsa de dormir, cada uno de nosotros, una bolsa de dormir, una calzada. Obviamente, cuando uno está en la casa, tiene las cambias, la ropa,
Dormíamos, yo por ejemplo, generalmente un grupo que sacaba hasta los las botas y así me nada. Me bolsa de dormir, me tapaba y me trataba de dormir. Nada es una manera de decirlo, porque empezaron los de ellos, el sistema de todas las noches para los pequeños es no dejar de dormir y descansar en esta condición. De cualquier manera, cuando podía vivir, lo hacemos, pero yo personalmente lo hacía. Estudio con amigas en qué momento quieras preguntar, cómo lo va a combatir, entonces lo único que tiene que hacer y mucho era saber que dormíamos constantemente limpios, porque en ese hueco la culpa se veía, inclusive como salía agua de ahí, constantemente estábamos juntos durante la mañana, si se podía, y si había un poquito de sol sacaban entonces de dormir, cosa de que se cada el sol para poder usarlo hasta la noche, pero esa más o menos era la manera. Hola, soy Keila. Mi pregunta es, ¿cuánto duró la guerra? A ver, la guerra en sí empezó el día 1 de mayo. 1 de mayo muy temprano, no sé qué hora habrá sido, porque obviamente no teníamos el celular, no teníamos hora. Yo no tenía reloj, pulsera. El 1 de mayo muy temprano los aviones necesitaron el aeropuerto argentino. Nosotros estábamos en línea recta relativamente en ese aeropuerto, en línea 8, 10 kilómetros. Ese día empezó todo. Ahí nos encuentra que empezaba la guerra. Estábamos en guerra. Hasta ahí todos creían, decían o esperaban que la guerra no se empezara, que ellos vuelvan, que todo se solucione en la UNAM. Hasta que esa madrugada, bueno, caímos en cuenta de que estábamos en guerra. Y esa guerra se terminó, como les decía, la noche mínima. El combate fue la noche del 13 de junio, o sea, desde el 1 de mayo al 14 de junio en la mañana, el 14 de junio a la mañana, el general Minente, que era un gobernador de las islas de que hundió las islas, las fuerzas inglesas. Hola, mi nombre es Gisha y quiero preguntar ¿cuántos sobrevivieron? Hola. De acuerdo a los números que hoy en día se conocen, hubo en combate contra 600 casi 50 muertos argentinos, pero de los cuales más de 300 murieron en un solo lugar, que fue cuando los ingleses hundieron el buque, el general Belgrano. El resto que murió en combate fueron más de 300. Nosotros, en mi batallón, que al principio éramos entre 700 y 800 soldados, tuvimos una baja de 16 compañeros. Es realmente, teniendo en cuenta la manera en la que se desarrollaron los combates en el batallón, es realmente, gracias a Dios, bajo el número de muertos que tuvimos, teniendo en cuenta la cantidad que éramos nosotros y porque las batallas que hubo fueron muy fuertes. Así que alrededor de 300 y algo son muertos ahí, en las Islas Malvinas, de la totalidad, más un cálculo yo que éramos que es entre 9 y soldados. Hola, me llamo Luz Emilia y mi pregunta es si la comida que les donaban les llegaba. Hola, nosotros, o voy a hablar por mí particularmente, no vi nada de eso.
Mucha de la comida o de las cosas que donaron, muchas no llegaron a Malvinas, y las pocas que llegaron a Malvinas se la guardaban, la tenían guardada, porque nadie sabía cuánto tiempo iba a durar la guerra. O sea, la idea era no darles a los soldados todo en un solo, en 2 días, y después quedarse sin nada, sino ir racionando. Lo que pasa es que a medida que los días pasaron, los combates empezaron a ser más fuertes. Entonces ya desde Puerto Argentino hacia el frente de combate ya era más difícil que nos lleguen los alimentos. Yo personalmente no vi nada de lo que enviaron. Sabía que habían recaudado o mandado muchísimas cosas a los soldados, porque por ahí en alguna de las veces que llegaban los aviones, llegaron algunas revistas, entonces uno veía ese tipo de actividades que se estaban realizando en el país, de juntar cosas para mandarle a los soldados, pero yo personalmente no vi nada de lo que esto. Hola, mi nombre es Selene. Mi pregunta es, ¿cómo se sentían en la guerra? Hola, Selene. Mirá, la guerra no es algo lindo, no es lo mismo mirar una película de guerra, la tranquilidad de la casa. Eso no permite siquiera darse cuenta de lo que en realidad es una guerra. Es algo muy feo, el sentimiento de las personas son muy feas. Yo cuando empezó, como te digo, como le comentaba a uno de mis compañeritos, el día 1 de mayo los ingleses atacaron el primer las Malvinas. Nosotros ya sabíamos que los barcos de aviones estaban cerca, y en cualquier momento iban a atacar. Bueno, a partir de ese día en adelante, nuestra mentalidad cambió. Ya no estábamos pensando en que iba a haber guerra o que iban a intentar solucionarlo por la paz, sino que ya estábamos en guerra, y el hecho de haber estado en el lugar en el que estuve, la construcción de su batallón civil de infantería de marina, hacía que tuviéramos una buena preparación, porque realmente durante el año estuvimos siendo conflictos. Nuestra preparación fue muy buena, aunque no pensamos que íbamos a terminar en una guerra. Primero, a la madrugada empezaron a escucharse bombas. Obviamente nos estamos sobresaltados, nos cambiamos rápido y salimos al lugar de combate, que era el mortero. También sabíamos que con ese mortero no íbamos a poder tirar a los aviones, así que era lo que estábamos viendo simplemente lo que sucedía. Veíamos las bombas que explotaban, se veía algunos misiles que los soldados argentinos le tiraban a los aviones. Y de ahí en adelante, en muchas situaciones, realmente te entra el miedo, porque la verdad, sentís miedo. Yo estoy convencido, y seguro, que todos los que estuvimos en Malvinas tuvimos miedo, porque es algo lógico y normal. El hecho es que la preparación que nosotros tuvimos nos permitió combatir, pero no sin miedo, sino que sintiendo el miedo, el profesionalismo nos permitió sobrellevar ese miedo, no permitir que el miedo fuera primero, porque eso podía determinar acciones negativas hacia nosotros mismos, hacia nuestros compañeros, pero combatimos todas las noches. Por ejemplo, en la última noche de combate, nosotros tirábamos y nos tiraban, y nosotros nos tiraban de cerca. A mí personalmente me daba miedo, obviamente, pero en ningún momento el miedo me impidió
cumplir con todo aquello que yo había aprendido durante todo ese año de estudio. Y la guerra en sí saca del ser humano, de las personas, lo más feo que tiene el ser humano, que es el odio hacia el ser humano. En ese momento, la guerra te lleva a que si vos no matás, te matan, tenés que matar. Y yo recuerdo que el comandante de nuestro batallón nos decía, no tengan odio, maten porque es su función, su deber, como soldados se tienen que llegar a hacerlo, pero háganlo con odio. Lo que pasa es que en el momento, en el fragor del combate, justamente uno lo que está haciendo es intentar matar a otro, y eso es hoy en día en paz, y mucho tiempo después me doy cuenta que eso es lo más feo que una persona puede llegar a sentir, que es ese deseo terrible de querer matar a otro. ¿Entendés? Hola, me llamo Cecilia. Mi pregunta es, ¿qué siente después de tantos años cada vez que llega el 2 de abril? Esa sí, qué linda pregunta. Yo personalmente le tengo que dar gracias a Dios, yo personalmente, porque por el obrar de Dios en mi vida, para mí hoy la guerra es solo un recuerdo, ni siquiera un mal recuerdo, es un recuerdo. Yo ya la guerra de las Malvinas es algo que ya no está más en mi mente, no está más en mi recuerdo. El día 2 de abril te bajonea un poquito, sí, te trae a la memoria muchas cosas que durante el resto del año, ya te digo, no me permito pensarlas, pero ese día es muy difícil porque en el celular, en la televisión, en las noticias, en todos lados está 2 de abril, Día de las Malvinas. Yo hace poco me encontraba con otro combatiente, un amigo de acá del lugar donde yo vivo, y charlábamos y él me decía, el 2 de abril a mí me pega muy fuerte, yo no quiero salir, me encierro, hay veces que lloro, y es como que es un día difícil para nosotros. Pero te vuelvo a repetir, yo puedo testificar que gracias a Dios, a mí ya Malvinas no me produce nada malo en el recuerdo. Si alguien quisiera decirme si podemos tomar mate y me contás sobre la guerra, yo lo haría sin ningún problema. Aun cuando hoy hay muchos excombatientes que lamentablemente todavía, a pesar de la cantidad de años que han pasado, todavía no superan lo que pasó en Malvinas. Podríamos decir que la guerra terminó, pero para muchos hoy en día ya somos amigos, no somos esos chicos de la guerra de hace 40 años. Hay muchos que todavía lamentablemente siguen en guerra, y es un día para ellos muy feo, muy triste. Yo glorifico a Dios desde ese punto de vista, por lo que hizo en mi vida de haberme sacado por completo lo que es la guerra de mi mente. Mi nombre es Mía y mi pregunta es, ¿cómo cambió tu vida después de ir a las Malvinas? El otro día escuchaba de parte de un excombatiente, una frase linda, y él decía, nosotros aprendimos a sobrevivir antes que a vivir. Fíjate que la edad que nosotros teníamos es la edad en la que normalmente los chicos disfrutan, obviamente, otro tipo de cosas, salir, ir a bailar, estar con sus compañeros. Bueno, hoy en día ha cambiado mucho lo que es nuestra juventud y nuestras actividades con las que tienen hoy, pero sin duda que sí que cambió la vida. Supongo yo que de todo lo que estuvimos allá, aprendimos a ver la vida de otra manera, conocimos una parte que siempre estuvo en la historia, que siempre formó parte de la historia del mundo, que es la guerra.
nada más que nosotros la veíamos en película o la leíamos, pero jamás pensamos que íbamos a llegar a estar en ese momento. Aún yo después hablaba con amigos de mi edad, y en el continente, o sea, acá en el país, el hecho de que nosotros hayamos estado metiendo en Malvinas, acá no cambió mucho las cosas. Las actividades, obviamente las actividades de la gente seguían siendo la misma, la gente seguía yendo a trabajar, los maestros seguían yendo a sus escuelas, los chicos seguían estudiando, los jóvenes seguían yendo a bailar, seguían juntándose a tomar mate, a tomar tereré, y en algún momento, supongo, de la charla, se habrán acordado de que había argentinos peleando en guerra, y cuando nosotros volvimos, yo sentí mucho el cariño, bueno, ni que hablar de mi familia en general, de mi padre, de mis hermanos, el resto de mi familia, sino también de la sociedad, de los vecinos, por lo que te decía al principio, éramos los chicos de la guerra. Sí, seguramente alguno de ustedes tiene un hermanito de 18 años, así que imagínense que esa edad de ese hermanito o de ese primo era la edad que nosotros tuvimos cuando nos llevábamos a la guerra. Y hoy en día se sabe mucho de ello, porque gracias a Dios lo que es redes sociales permiten que personas como yo que escriben podamos contar nuestra vivencia, nuestra historia. Las redes sociales han permitido que se puedan ver fotos, filmaciones, pero hace 30 años atrás, cuando eso no había, realmente no era mucho lo que sobre Malvinas se sabía, salvo alguna que otra entrevista que un combatiente pudiera dar por ahí en algún programa de televisión o en una revista. El hecho es, como digo, fíjense ustedes que gracias a las redes sociales o a este sistema de internet, hoy ustedes pueden estar charlando conmigo y estar escuchando de mí qué es lo que sucedió allá. Y ahí vuelvo a repetir lo que dije anteriormente: tengo que glorificar a Dios porque Dios quitó de mi mente, de mi corazón, todo lo malo que produce la guerra. Porque seguramente en otros camaradas muy combatientes no cambió nada desde que la guerra terminó hasta el día de hoy, por más que pasen los años, porque un médico puede curar una herida de un brazo, una herida de una pierna, pero la herida del alma, la herida del corazón solamente la puede curar Dios. Y quien no ha recibido esa cura todavía sigue con esa herida porque han pasado ya 40 años. Hola, me llamo Santino y mi pregunta es, ¿cómo hicieron para sobrevivir? Hola, Santino. ¿Cómo hicimos? Mira, antes de ir a la guerra, nosotros ya estábamos, o yo personalmente, ya pertenecía a las Fuerzas Armadas porque hacía un año estaba cumpliendo con el servicio militar. Antes, cuando uno tenía 18 años, estaba obligado, por la ley, a tener que estar un año en las Fuerzas Armadas. Y en ese año te preparaban como para que, llegado el momento de haber una guerra, si te llamaban, vos tuvieras por lo menos los conocimientos básicos para poder entrar en combate. En ese momento, en el momento en el que sucedió la guerra de las Malvinas, yo estaba haciendo el servicio militar y ya hacía un año que estaba incorporado. Y durante todo ese año tuvimos entrenamiento militar como para que, llegado el momento, justamente pudiéramos no solamente sobrevivir, sino que sobrevivir y a la vez en el combate causarle al enemigo
el mayor daño posible. Creo que nosotros, sin llegar a ser soldados profesionales, que sí lo eran ellos eran soldados profesionales, nosotros éramos contentos. Así todos estábamos bastante bien preparados y pues el hecho lo confirmó que en el colegio llevamos adelante todo lo que habíamos aprendido y practicado durante todo ese año de conscripción. Eso nos permitió, como yo le contesté a algunos compañeritos en otra pregunta, de que la cantidad de muertos propios, muertos nuestros, que, repito, fueron 16 muertos en cerca de 800 soldados, la cantidad de muertos realmente baja si se tiene en cuenta la ferocidad que hubo en los combates. Toda esa preparación de todo ese año nos ayudó a combatir y sobrevivir. Hola, me llamo Teo y mi pregunta es si se sintieron orgullosos de defender la patria. Sí, claro que sí. Hay muchas maneras de defender la patria, ¿viste? Tus profes están defendiendo la patria enseñándoles a ustedes. Ustedes están defendiendo la patria estudiando para poder desempeñarse y hacer grande nuestra patria el día en el que ustedes sean más grandes. En el momento en el que entramos en guerra, también se estaba jugando un mundial de fútbol. Y en ese momento había jugadores que se sentían orgullosos de defender a la Argentina jugando al fútbol. Y nosotros, quizás en el momento en el que estás combatiendo, en el que estás tirando, no te das cuenta que estás combatiendo por la patria o no, porque tu único pensamiento es hacer lo que tenés que hacer aquello para lo que te prepararon, es combatir. Ahora después, cuando todo termina, cuando de manera ya más fría, voy a poner a pensar un poquito en lo que pasó, claro que sí, que estás orgulloso de haber podido estar en ese lugar, recuperando lo que era nuestro, que son las islas, que nos las robaron los ingleses en un momento. Nosotros éramos parte, y sí parte orgullosa, de ser aquellos que recuperaron esas islas y que combatieron por ellas. Y el hecho de haber perdido esa guerra o esa batalla, nosotros decimos, no se perdió la guerra, solamente se perdió una batalla, algún día volveremos. Ahora ya estamos medio mayorcitos para volver nosotros, pero el sueño nuestro es que ojalá o nuestros hijos o nuestros nietos tengan la suerte que tuve yo, por ejemplo, de ver nuestra bandera celeste y blanco planeando ahí en el mástil de la Casa de Gobierno de Puerto Argentino. Ojalá ellos puedan verlo, ojalá esas islas vuelvan a estar en manos argentinas, y no digo vuelvan a ser argentinas porque las islas son argentinas, solamente que están ocupadas por los ingleses. Ojalá las islas algún día vuelvan al poder argentino, pero obviamente no por la guerra. La guerra no conduce a nada. Y te vuelvo a repetir, a contestar tu pregunta. Yo estoy orgulloso de haber estado entre esos miles de chicos en ese momento, chicos jóvenes que estuvieron defendiendo nuestra patria en ese lugar. Hola, mi nombre es Matilda y mi pregunta es si
si estaban enfermos igual tenían que ir. Hola Matilde. Mira, una vez que llegamos a las islas, no era fácil decir, bueno, o vamos y volvemos y después venimos de nuevo. Sí, no te olvides justamente que se llaman islas, porque son unos pedazos de tierra que están totalmente rodeados del mar. Nosotros a las Islas Malvinas fuimos en un avión grande, y una vez que llegamos a las Islas Malvinas, no había manera de volver al continente, o sea, a la parte de nuestro país, salvo que estés muy herido y que no te puedan atender ahí, o que al principio, antes de que se desarrollen los combates, había más tráfico aéreo, o sea, los aviones nuestros llegaban, los aviones grandes de transporte, llegaban a las islas, y por ejemplo en una oportunidad un suboficial, un cabo que estaba con nosotros, tuvo un problema familiar, creo que había fallecido alguien de su familia y él tuvo que volver al continente. Y después el hecho de enfermarte en el lugar, yo estuve un día, no recuerdo bien cuánto, pero con una especie de gripe, suponete, o algo así, y eso no nos permitía el hecho de decir, me siento engripado, quiero volver. Era curarte ahí como podías, nos daban remedios obviamente, y después seguir cada uno en el lugar en el que estaba destinado. Hola, yo soy Charo y mi pregunta es si volviste otra vez a las Islas Malvinas. Hola Charo, no volví, porque no se dieron las circunstancias, aun cuando hay muchos que han vuelto. Yo nunca hice lo posible por volver, nunca intenté ver la manera de volver. No es que no me interese volver, sino que no necesito volver. Yo tuve compañeros que necesitaban volver a Malvinas como para cerrar eso que fue la guerra y eso tan feo que quedó en la mente de muchos. Era como volver a ese lugar y volver a verlo, ya no con la perspectiva de que te tiren una bomba o que te ataquen, sino volver y sentarte en la tranquilidad que da el tiempo de paz y poder mirar los lugares donde estuviste. Un amigo que había vuelto mandó una foto del lugar donde tuvimos el mortero con el que yo combatí en Malvinas, y te despierta cosas, pero realmente nunca necesité volver a Malvinas. Si pudiera volver, si se diera la posibilidad, me gustaría, pero por el simple hecho de decir, volver a ver las islas, volver a verla, seguramente el hecho de volver, como te digo, en paz, con todo el tiempo y la tranquilidad del mundo, hace que uno pueda valorar todo lo que se está viendo desde otro punto de vista. No sé, por ejemplo, decir, voy a valorar el paisaje, pensando que quizás en el tiempo en el que nosotros vivimos en Malvinas, yo personalmente seguramente no puse atención en ese aspecto, por ejemplo, en el paisaje de las islas. Inclusive hoy viendo muchas fotos, digo, qué linda que eran. Y quizás en ese momento no la valoré de esa manera, pero por la circunstancia en la que estaba. Posiblemente sería lindo volver con una cámara de foto en la mano y no con un fusil.
Hola José Luis, yo soy Julia y mi pregunta es si te tocó luchar en tierra, barco o en avión. Hola, ¿cómo andás? No, me tocó en tierra. En pozos como los que les contaba, nosotros habíamos preparado y enmascarado. Ahí estaba el mortero y me tocó combatir unas cuantas largas horas con ese mortero, toda una noche. Y sabíamos que teníamos compañeros, por así decirlo, que estaban en los barcos, aun cuando no teníamos idea de qué pasaba con los barcos, si habíamos hundido barcos o no, si los aviones cuánto daño habían hecho o no. Nosotros nos tocó combatir en ese lugar. El lugar en el que yo estuve, después también les dejo la tarea que googleen la geografía de las Islas Malvinas y van a ver nombres de montes. Montes se le llama a la montaña. El lugar en el que yo estuve se llama Monte Malvinas y está ubicado a unos 5, 6, 7 kilómetros de Puerto Argentino. Entonces, ese fue el lugar en el que llegamos, nos mandaron a ese lugar, ahí preparamos todo, el lugar donde vivíamos, el lugar donde dormíamos y el lugar donde llegado un momento íbamos a tener que combatir. Y así fue, en ese lugar nos tocó combatir todo el tiempo que duró el combate. Malvinizar, esa es la palabra que usaste y es la palabra exacta. Malvinizar, que chicos ya desde la edad de tus alumnitos conozcan, como les decía hoy, que existen unas islas, que en un momento hubo una guerra, que hay muchos argentinos que quedaron en ese lugar. Nosotros decimos que están de guardia, simplemente esperando a que los releven. En algún momento habrá argentinos viviendo en ese lugar y que chicos de la edad de tus alumnitos ya puedan interesarse por Malvinas. Para nosotros es una victoria que va más allá del hecho de la guerra en sí. Es poder vencer el hecho de que no se deje de lado Malvinas como algo que ya pasó, que se siga recordando y que siga habiendo, ojalá que siga habiendo personas como vos, educadores, que a sus educados les sigan enseñando sobre Malvinas. Nosotros, como combatientes, estamos siempre a disposición en todo, absolutamente todo, y la cantidad de veces que necesites y sabes que, bueno, podés contar conmigo. Que bueno, un abrazo, Ricardo, gracias por tu iniciativa.